Buenos días, somos el equipo número 4 y nuestro tema es poesía virtual. En esta les presentaremos concepto, características, plataformas de difusión, ejemplos y autores. ¿Sabías qué es la poesía virtual? Desde el siglo XXI se inició a integrar la literatura y la informática para producir en grupo desde un nuevo modelo artístico, retomando la poesía del siglo anterior, lo cual ha desembocado en disciplinas como la ciberpoesía o poesía virtual. Se le denomina de esta forma la poesía cuyo lenguaje se nutre o compone de protestas, tanto visuales como sonoras, que provienen o tienen la posibilidad de tener su origen en Internet o en distintas plataformas audiovisuales. Puede publicarse en páginas web especializadas, en blogs y en otras plataformas. Además incluye los clips de videos, poemas, que son poemas leídos en voz alta, con recursos visuales, o textos dinámicos con canción e imágenes. La poesía virtual es una totalmente nueva modalidad del género lírico, que se basa en un cambio en el soporte por medio del cual se difunde. Los poemas virtuales poseen su precedente en las vanguardias literarias del siglo XX. En la actualidad, la poesía virtual y su vertiente visual se inscriben en el ámbito de las novedosas estéticas. Entre sus principales características, uso de ciertas herramientas informáticas como el hipertexto, que se basa en un grupo de fragmentos involucrados entre sí. Responde por completo a los adelantos tecnológicos y nuevos formatos de la literatura emergente. Su vertiente visual se inscribe en el ámbito de las novedosas estéticas. Usa la animación, la bi o tridimensionalidad, la canción u otros elementos, tanto sonoros como visuales y sinestésicos. Se vale de recursos digitales, sin embargo, además da prioridad a los recursos líricos, verso, ritmo, rima, figuras retóricas. A continuación, algunos ejemplos sobre la poesía virtual. Número 1. Caligrama. El caligrama es una imagen creada por un poema, frase o palabra en la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual, poesía visual, expresando visualmente lo que la palabra o palabras dicen. Poesía visual. Poema que para transmitir un significado juega con las letras y las imágenes. Hace uso de imágenes para crear sentidos. 3. Poesía audiovisual. Se refiere a un video presentación o un videolibro que puede contener poemas visuales, pero generalmente son imágenes que ilustran un poema textual. Combinen la imagen y el sonido. 4. Frigomántico. Juego colectivo para construir poemas, cuentos o consignas. Cada individuo aporta palabras de su línea de tiempo de Twitter y esas formarán parte del colectivo. 5. Concretunes. Es un sitio web a cargo del queretano Benjamín Moreno. Los visitantes observan experimentos tipográficos y de sonido, e incluso videojuegos programados a partir de poemas previos. 6. Poesía colectiva. En esta se genera una novela donde hay diversas historias y finales posibles, que son además creados por varios autores. Plataformas colectivas: Noblet, Subbook, Protagonist y Webbook. 7. Quebrantahuesos. Es una corriente poética del tipo visual que consiste en la alteración organizada de distintos materiales impresos. Esto cambia de forma radical el sentido de ciertas oraciones. Mencionaremos algunos autores de poesía virtual. Jerónimo González Velázquez trabajó en Madrid entre 1660 y 1682 para la imprenta de María de Quiñones. Escribía romances que publicaban impresos de carácter popular, como hojas volanderas y pliegos de cordel. Entre sus obras destaca el romance mudo a la Inmaculada Concepción, publicado en 1662. Donde, además de firmar la composición poética, realizó los dibujos y grabó los tacos de madera empleados en las ilustraciones. Joan Brossa fue un poeta español en lengua catalana que cubrió diversos géneros: literario, escénico, visual, objetual. Gustavo Vega es doctor en Filología Hispánica y Literatura. Su tesis doctoral se titula Poesía visual en España. Su creación artística y poética se relaciona con la filosofía, lo visual, lo textual, fonética y acción. La frontera del infinito nació en 1984 a raíz de una serie de exposiciones que Vega había visto en Estados Unidos, que le llevaban a aplicar el método minimalista a su propia creación. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a la generación del 27,
Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Rafael Alberti Merello fue un escritor español especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. El equipo 4 les agradece su atención prestada.